Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta formación gratuita para profesores y entrenadores, para educadores, para personas que tienen alumnos que están aprendiendo algo, logrando un objetivo, solucionando un problema, realizando una transformación en todos los casos, para profesores y para entrenadores que son independientes o que quieren ser independientes y que todo ese conocimiento que tienen quieren que se traduzca en ingresos consistentes. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las herramientas específicas por las cuales ustedes van a poder generar ingresos de forma sistemática, de forma sostenida y de forma intencionada principalmente para poder vivir muy bien de lo que saben y lo que hacen? Así que vamos a comenzar voy a comenzar contándote cuáles son los motivos por los cuales me gustaría que te quedes en este video y en los que siguen. Te voy a contar qué es lo que te vas a llevar para que puedas decidir a ver si dedicarme o no este tiempo. Sabemos que sos una persona probablemente muy ocupada, que ya tiene sus alumnos, ya tiene su trabajo, vamos a decir, y necesitas ver a ver si realmente esto es lo que necesitas. Así que lo primero que vamos a ver y lo que te vas a llevar es claridad sobre por qué, a pesar de tu talento, tu vocación y los años de experiencia, quizás el trabajo no refleja el verdadero valor y no estás ganando en consecuencia, vamos a decir de una manera. Te vas a dar cuenta cuáles son las piezas del rompecabezas que quizás te están faltando. Te vas a llevar también una hoja de ruta, un paso a paso, como para visualizar por dónde viene la mano. O sea, por dónde, cuál sería el camino correcto a tomar si realmente querés cambiar esto y querés hacer mucho más rentable tu conocimiento. Después vamos a ver también resultados reales, vamos a ver casos específicos de personas que probablemente se parezcan mucho a vos en este momento y que han logrado transformaciones muy grandes en sus ingresos sin trabajar más, a veces trabajando menos también. Y también vas a poder tener cierta confianza en vos y en el proceso, porque te vamos a contar con herramientas muy simples, o mejor dicho, cuáles son las herramientas muy simples que hay que aplicar para que todo esto funcione. Y vas a ver que son mucho más sencillas de lo que estás pensando e imaginando. Antes quiero aclarar que vamos a hablar de negocio. Yo sé que probablemente no consideres que tenés un negocio en este momento, pero déjame decirte que esta es la primera invitación que te hago a considerar que tenés un negocio. Cualquier persona que venda algo a alguien y le paguen y entregue un servicio, cualquiera sea, una clase o lo que sea, ya tiene un negocio. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo consciente cada mecanismo para poder intencionar sobre ellos. Así que esa es la primera invitación, tenés un negocio. Lo segundo también es que vamos a hablar de entrenadores físicos, vamos a decir, y profesores, ¿no? Personas que quizás enseñan, no sé, un idioma, una materia, algo, educadores o formadores en general. Y sabemos perfectamente que el conocimiento de fondo es muy diferente, pero los agrupamos en un solo curso porque el modelo de negocio, las herramientas y ese paso a paso se parecen mucho entre sí, así que lo estamos haciendo todo junto por una cuestión de simplificar simplemente la producción de este curso, pero sabemos perfectamente que son ámbitos y personas totalmente diferentes, ¿no? En resumen, con esta formación vas a entender cuál es el mapa para dejar de avanzar 1 milímetro en miles de direcciones y empezar a construir un camino claro para avanzar en un sentido que valga la pena. Como siempre decimos, acá hay 3 grandes cosas que a nosotros nos interesan. La número 1 es impacto positivo en tus alumnos. La número 2 es plata que te llevas al bolsillo. Y la número 3 es capacidad de diseñar tu estilo de vida para que no tengas que trabajar 10, 12 horas por día dando clases o lo que sea que estés haciendo, sino que realmente puedas estar equilibrado con otros roles, que puedas entrenar, que puedas estar con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, que puedas tener hobbies, etcétera, que también son tan importantes en todo este proceso. Si estás en esta etapa, probablemente digas cosas como estas: trabajo un montón y la verdad es que siempre gano lo mismo. No puedo hacer la diferencia. Quizás puedo vivir de lo que hago, eso es una situación muy típica de personas que llegan a pleno emprendo, pero la verdad es que no hago la diferencia. No sé cómo cobrar más sin perder alumnos, siento que si subo el precio se me van a ir porque me comparan fácilmente. Mis alumnos me cancelan, me reprograman, no valieron mi trabajo, la verdad es que no me siento realmente respetado o valorado, vamos a decir, valorado es una mejor palabra. Siento que para ganar más, la única forma que tengo es aumentar mis horas de trabajo, dar más clases y la verdad es que ya estoy cansado, cansada. No sé cómo atraer alumnos nuevos, la verdad es que dependo del boca en boca, de la recomendación, es como que solamente dependo de que otras personas me recomienden.
la verdad es que estudio todo el tiempo, o sea, sigo profundizando en lo mío, pero la verdad es que eso no se refleja en los resultados económicos. Quizás intenté vender cursos, talleres online, pero la verdad es que no funcionó para nada. Cobro barato porque pienso que si subo los precios no me van a pagar, ¿sí? Me comparan con los demás todo el tiempo, la verdad es que no me sé diferenciar, no tengo un diferencial claro. Sí, probablemente lo hayas escuchado, esto de diferenciarse, pero la verdad es que lo intento, pero no termina de tomar fuerza. Cuando no tengo clases, no tengo ingresos. Me enfermo, no tengo ingresos. Me voy de vacaciones, no tengo ingresos. ¿Sí? Quiero descansar, no tengo ingresos. Quiero trabajar menos y proporcionalmente bajan mis ingresos. Mis colegas tampoco ganan bien, así que debe ser el contexto. Otra cosa también que se dice mucho es como, bueno, quizás vine al mundo a ser profesor o entrenador y el precio a pagar es vivir mal económicamente, o sea, no tener ingresos que me gustarían. ¿Sí? No digo suficientes, pero por ahí es suficiente, pero no son los que me gustarían, ¿no? Entonces, digo, muchas veces se dice eso, todas estas cosas falsas, ¿no? Por supuesto. Y lo vamos a ver por qué en el resto de estos videos. Intenté cambiar de nicho, hacer más cursos, pero la verdad es que sigo igual. Y la verdad es que tu día suele verse así probablemente, ¿no? Como con horarios desordenados, clases reprogramadas, viajes constantes también para dar el servicio muchas veces, esto pasa mucho también, ¿no? Mucha ida y vuelta que no se termina de cobrar. Mucho tiempo enseñando, pero poco tiempo para mejorar tu negocio o servicio. Estás como dando clases, pero la verdad es que no tenés tiempo para estrenar la pelota un poquito y poder construir estratégicamente. Quizás también tenés una dependencia total de tus alumnos actuales y de las temporadas altas. Eso también, mucha estacionalidad que no sabes cómo regular. Publicás quizás contenido en el mejor de los casos, pero la verdad es que el mensaje no conecta con nadie que valore tu trabajo, no terminás de capitalizar todo eso que venís haciendo, entonces quizás lo abandonás porque te das cuenta que no sirve. Los alumnos piden descuentos o te comparan con otras alternativas, quizás se quejan de los aumentos de precio o del precio que estás cobrando y después te das cuenta de que se gastan esa plata en otra cosa que quizás es evidentemente menos importante o productiva, ¿no? Lo cual quizás te frustra también muchas veces. Por supuesto, no tenés métricas claras, no tenés idea de un proceso de venta como estructurado, ni estás invirtiendo en publicidad, por ahí lo hiciste, pero no te dio resultado. O sea, no tenés la manija definitivamente de cómo generar más ventas, tampoco de cómo reducir el tiempo de tu servicio. En fin, hay cuellos de botella por todos lados. Y quizás tu facturación sube y baja sin previsibilidad, quizás sí con lógica, porque ahí dice sin lógica, pero quizás sí con lógica, porque vos entendés que temporada baja, temporada alta, es lo que siempre pasa, pero la verdad es que siempre tenés como esa sensación de estar medio al límite y no estás como holgado, ¿no? Y lo peor de todo es que todo eso, si querés, genera mucha tensión económica, mucho estrés, no te permite mejorar, bueno, y caemos en ese círculo vicioso del cual vamos a hablar en un ratito. Pero la verdad es que antes que nada te quiero contar un poquito por qué te voy a hablar de todo esto, porque hay mucha gente hablando hoy en internet de cómo generar más ingresos de muchas maneras, pero la verdad es que te quiero contar que nosotros hacemos esto hace más de 5 años, desde la pandemia principalmente. Hoy somos un equipo de más de 20 personas que hemos trabajado con más de 1.500 profesionales independientes al momento de grabar esto y se suman 1 o 2 todos los días de forma permanente a nuestro programa. Y en todo ese proceso hemos logrado multiplicar en promedio, a veces sube, a veces baja, pero en promedio por 4 los ingresos de las personas en menos de 120 días. En promedio, no estoy hablando de los mejores casos, estoy hablando que en promedio lo multiplican por esa cantidad. La gente quizás que entra con números un poco más bajos lo multiplica por una X mayor y la gente que entra con números más altos lo multiplica por una X menor. Sí, eso es lógico dentro de los negocios, pero en promedio es esa la facturación, el aumento de los ingresos, sin trabajar más. Eso aclaro, sin trabajar más necesariamente, ¿no? El que ya estaba trabajando mucho sin trabajar más. Nos califican, mira, ahí dice 8.74, hoy la actualización está alrededor de 9, 9.0, a veces 8.9 o 9.1, sobre 10 la calificación que le dan a nuestro programa en promedio histórico también. Y acá abajo también hay una muy linda fotito de lo que es el equipo de trabajo y muchos clientes que estuvimos hace poquito en un encuentro en el Sheraton de Pilar, que hacemos un encuentro presencial, ahora estamos armando el del año que viene también. Y es un momento también para conocernos en persona. Algunas personas vienen porque vienen de todas las provincias de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Chile y nos juntamos también todos los años para tener un encuentro presencial que muchas veces también se dan cosas muy, muy interesantes. Y tenemos esta comunidad también que siempre digo que son un ejército de fanáticos de Prendo Emprendo que son cada uno embajadores a su manera. Así que también en su momento podés hablar con cualquiera de estas personas que ha pasado por el programa, ¿sí? Bien, en concreto entonces, para que quede bien claro,
nuestra propuesta se trata de que puedas tener un sistema claro, una estrategia bien definida para poder vivir bien de lo que vos sabés y lo que haces. Esta formación en particular es para profesores, entrenadores, educadores que realmente aman lo que hacen, que tienen mucha vocación, pero que sienten que su esfuerzo no se traduce ni en rentabilidad ni en estabilidad económica. Es para quienes saben que su servicio transforma vidas, pero no logran comunicarlo, ni venderlo, ni escalarlo como le gustaría. Así que si tenés experiencia o trayectoria, pero tus ingresos son estables, estás en el lugar adecuado. Si trabajas muchas horas, pero tu agenda es caótica y agotadora, estás en el lugar adecuado. Si tu comunicación se enfoca en lo técnico, si es que la haces, y académico, pero el alumno no percibe el valor, también estás en el lugar adecuado. Si dependés de recomendaciones y si querés también de las temporadas altas o bajas, si probaste lanzar cursos, quizás talleres grupales o programas, pero sin resultados consistentes, si te cuesta definir tu nicho, diferenciarte, vamos a decir, si cobras por hora, por clase, pero sin claridad sobre la rentabilidad y sin, si querés una estrategia de aumento de precios y vendés tu tiempo, sí, eso también estás en el lugar correcto, ¿no? Y si querés un método simple y específico, bueno, definitivamente también. Ahora, no es para vos si buscas resultados inmediatos sin revisar tus creencias o tu forma de trabajar, tus hábitos. Si querés seguir ofreciendo lo mismo de siempre para todo el mundo, si no querés hacer ningún tipo de cambios. Si pensás también que quizás en Argentina o el resto de Latinoamérica donde vivas, que no se puede ganar más, que no se puede hacer esto, que estamos condenados a vivir en la miseria, bueno, tampoco es para vos porque no te vamos a poder convencer de lo contrario. Esto es para personas que ya saben que se puede, que ya saben lo que quieren, pero que todavía no saben cómo. ¿Está bien? Es para esas personas. Esperás que lleguen solo por recomendación y crees que esa es la manera porque es así como se hizo toda la vida. Tampoco te vamos a poder ayudar. Realmente si estás dispuesto a hacer cambios, ¿sí? Y poder enfrentar esa incomodidad, si querés, de hacer cosas nuevas, como comunicar, como vender, que vas a ver que es mucho más simple de lo que parece, pero cierta incomodidad lleva. Vamos a ver casos reales también, no vamos a profundizar mucho ahora, pero sí vamos a ver casos espectaculares, como el caso de Cristian Rivas, que pasó de cobrar $25 por mes cada persona, a un programa de $1.000 multiplicando por 6 su facturación. Vamos a ver, que es mentor de cantantes. Vamos a ver el caso de Flavia, que es entrenadora personal, que daba clases sueltas, la verdad por $4, $5, y con su programa Operación Bikini multiplicó por 10 sus ingresos trabajando mucho menos y sin necesidad de trasladarse, todo digital. Es espectacular ese caso. O el caso de Celeste, que es profesora de francés, que pasó a ofrecer clases generales sin ningún rumbo a crear su programa Misión Napoleón, pasando de 500, 400, $500 a 2.500 o 3.000 y ahora sigue en ascenso, con alumnos comprometidos y felices, como mucho más específico. El caso de Emma Galeano, que es mi entrenador también personal, él es entrenador físico, competidor de culturismo natural y básicamente dejó de trabajar en gimnasios, vendiendo su tiempo por muy poco dinero, a pasar a estar facturando con una base de $3.000, hoy está mucho más también, y posicionado como referente también de lo suyo. O tenemos el caso de Kiara Grande, que es educadora especializada en neurociencia, y de vender talleres y cursos sueltos por $10 o $20 y facturar $500 al mes, hoy está superando los $10.000 mensuales con un proyecto ordenado y claro, también con un nicho muy específico que después te lo voy a mencionar. Y además tiene 23 años en este caso. Así que lo primero que te quiero decir también es que si todo esto te resuena y quieres saber cómo aplicarlo a tu caso, te pido que hagas clic abajo para ponerte en contacto con nosotros. Vas a encontrar un link o un botón en donde podés escribirnos y ahí te vamos a hacer algunas preguntas para que un asesor se ponga en contacto con vos y te pueda dar una llamada totalmente gratuita para contarte cómo aplicar todo esto a tu caso particular. Sigamos. En el próximo video lo que vamos a ver es cuáles son las claves para entender que saber mucho de algo es diferente a saber hacerlo rentable, ¿sí? Vamos a ver cómo profesores y educadores que no les faltan conocimientos, sino que les faltan algunas piezas del rompecabezas, algunos elementos específicos. ¿Cuáles son? Vamos a ver cuáles son esos elementos para complementar el conocimiento de toda tu vida, para empezar a generar más ingresos, ¿sí? Porque no se trata de volverte un experto en marketing, ni en ventas, ni en gestión, ni en negocios, ni nada, sino se trata de dominar lo justo y necesario para que tu conocimiento realmente tenga impacto y rentabilidad. Nos vemos en el próximo video. Bueno, vamos a comenzar con este video número 2, donde vamos a hablar de los motivos que te mantienen estancado. Y acá me voy a detener un poquito porque gran parte de la solución es entender cuál es el problema actual. Cuáles son las cosas que quizás hoy estuviste probando o haciendo, o quizás omitiendo, que te están llevando a ese estancamiento que hoy estás sintiendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que nos lleva
a esta situación de encontrar como un techo en nuestros ingresos? Bueno, lo primero sería como publicar sin ninguna estrategia. Muchas veces los profesores, los entrenadores entienden que tienen que estar, si querés, en redes sociales y en canales de comunicación digitales, pero la verdad es que lo hacen muchas veces sin una estrategia clara. Quizás se suben rutinas de ejercicios o quizás videos educativos, pero la verdad es que sin una estructura para atraer y convertir. Otra de las cosas que no funciona es cambiar de formato o lanzar cursos sin ningún tipo de método, ¿sí? ¿Crees que el problema está en el modelo? Entonces armás talleres grupales o cursos grabados o programas online esperando que eso se venda y subestimamos enormemente la complejidad que tiene el vender eso, porque uno lo puede construir muy bien porque claramente es lo que sabes hacer y probablemente sea buenísimo, pero vender eso es extremadamente difícil. Entonces probablemente no lo puedas hacer porque tenés que ser un sobresaliente en marketing y probablemente no lo seas porque seas sobresaliente en lo tuyo, que es otra cosa. Formarte sin aplicar, ¿no? Esto también, sumar certificaciones, posgrados, cursos técnicos, pensando que eso te va a hacer más valioso, y la verdad es que saber más no significa ganar más en absoluto, y ese es un gran error. Trabajar más tiempo, simplemente, ¿no? O sea, que básicamente es aceptar que más alumnos y más clases y más horarios va a mejorar las cosas, pero terminás corriendo de un lado al otro sin tiempo para mejorar y planificar, y la verdad es que siempre el límite va a ser tu energía, y eso tampoco es una buena idea. Depender del boca en boca, muchas veces, especialmente en este tipo de profesiones, se piensan que si soy verdaderamente bueno en lo que hago, me tienen que recomendar, los resultados van a venir solos, yo no tengo que hacer nada al respecto porque así se hizo toda la vida, y es verdad que antes se hacía de esa manera, pero ya desde que, si querés, existen las redes sociales, internet en general, especialmente con las redes sociales, esto ha cambiado mucho y tenemos que entenderlo, porque los hábitos de toma de decisión de nuestros clientes han cambiado. Así que no podemos depender del boca en boca. Si dependemos del boca en boca, las recomendaciones, nuestro negocio eventualmente se va a morir. Esto es así, lo vemos incontables veces. Entonces, más allá de que esté buenísimo las recomendaciones, necesitamos estructurar un proceso que sea intencionado, ¿sí? Para no depender de la suerte. Entonces, si querés, acá la primera actividad que te puedo dar es cuáles son estas cosas, si te ha pasado, si has intentado alguna de todas estas cosas y realmente no has conseguido resultados. Bueno, acá una cosa muy importante para entender se explica con esta metáfora de Hugo el plomero que te voy a pasar a contar. Uno de los primeros cambios de enfoque que nosotros tenemos que tener. Y para eso yo siempre cuento la misma, si querés, anécdota o metáfora en realidad, que tiene que ver con Hugo el plomero. Imaginemos que tenemos la bacha en nuestra cocina que se acaba de romper, que está perdiendo agua y que decidimos llamar a un plomero porque no sabemos cómo resolverlo, porque no es lo nuestro, porque no tenemos tiempo, básicamente porque no tenemos conocimientos ni herramientas, ¿verdad? Entonces llamamos a un plomero y obviamente nosotros vamos a estar esperando que la persona nos dé la seguridad de que puede resolver ese problema, que nos diga cuándo va a venir, que nos diga cuánto nos va a cobrar, que nos diga cuánto tiempo le va a llevar a hacerlo, que sea lo antes posible, por supuesto, y también esperamos que de nuestra parte pida lo mínimo posible, que le abramos la puerta y que le paguemos y nada más, ¿verdad? Entonces, un buen plomero justamente diría eso, ¿no? Dice, bueno, sí, señora, señor, yo hoy a la tarde voy a estar ahí, me va a llevar una hora, por favor ahora cierre la llave de paso para no tener ningún problema, y ahí no le voy a pedir nada, yo voy a llevar mis herramientas, mis cosas, lo voy a solucionar, y esto es X cantidad de dinero, ¿está bien? Sí, perfecto. Bueno. Imaginemos que ese plomero, en vez de decirnos eso, nos empiece a contar, cuando nosotros le contamos el problema, nos empieza a hablar de todos los cursos que él hizo como plomero, las certificaciones que tiene, haga foco también en las herramientas, en su caja de herramientas, nos quiera contar, nos haga un videíto con las herramientas que tiene, que nos dice que son muy buenas también y que son muy importantes, pero que nosotros las desconocemos, que no nos interesa. Y también cuando le preguntamos cuánto va a tardar, nos responde, mira, lo importante es el proceso, vamos a ir clase a clase trabajando, y la verdad es que además nos pide mucho de nuestro esfuerzo. Mira, yo quiero que vos aprendas también y quiero que te quedes acá conmigo y que me ayudes, ¿no? Y también pongas de tu esfuerzo y de tu tiempo para ayudarme a arreglar esta pérdida, ¿no? Y que cuando le preguntamos cuánto va a tardar en solucionarlo, aún así nos diga que no sabemos, que la verdad que no puede comprometerse con ningún resultado, que vamos a ir viendo, él va a ir cobrando por hora y finalmente al final vamos a ver cuánto tarda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender de Hugo el plomero, del primero que comenté, donde él se compromete con un resultado, con un tiempo determinado en hacerlo, nos saca todo lo posible en nuestro tiempo y nuestro esfuerzo dedicado a ese proceso y nos da un alto grado
grado de certeza. Entonces, esto es el primer cambio de paradigma que tenemos que tener. Todas las personas, por más que sepamos muchísimo y tengamos un montón de posgrados y de carrera académica gigante, la persona que nos contrata del otro lado quiere un resultado. No les interesa nuestras herramientas, no les interesa todo lo que estudiamos, no les interesa nuestros conocimientos, solo les interesa lograr un objetivo y solucionar un problema. Y este es el primer cambio de paradigma que tenemos que tener. Para poder seguir adelante con esto, tenemos que comprender lo que es el modelo T del conocimiento, donde tenemos, por un lado, profundidad en nuestros conocimientos, que es lo que vos sabés como entrenador, lo que vos sabés como profesor, como educador, aquello que venís entrenando o practicando desde hace décadas o quizás años, y eso se tiene que complementar con conocimientos amplios y mucho más superficiales, que son las herramientas que vamos a ver en los videos a continuación, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la venta, que tienen que ver con la generación de valor, ¿sí? Entonces, acá tenemos que entender que los buenos resultados, los resultados extraordinarios, vienen por la combinación de ambos conocimientos. Una persona que sepa mucho, tenga muchos conocimientos superficiales, sin profundidad, no va a tener resultados o éxito en este sentido, ¿no? Ahora, si la persona tiene mucha profundidad en conocimientos, pero no tiene ningún tipo de conocimientos amplios y superficiales, tampoco va a lograr el éxito. Entonces, necesitamos, además de tu conocimiento como profesor o como entrenador, necesitas aprender a comunicar, hablarle a tu cliente ideal, no al colega, no académicamente, no datos, sino mostrar resultados reales y contar casos de alumnos y usar el lenguaje de las personas a los cuales vos querés atraer. Necesitas aprender a convertir, generar conversaciones que terminan en decisiones, convertir esa persona interesada en un cliente que haga una transferencia, ¿sí? Necesitas también trabajar en el valor percibido, ¿sí? Diseñar una propuesta clara, específica y medible, como hablamos recién con el caso del plomero. No vender clases, vender una transformación. Sí. Y finalmente necesitas tener herramientas muy básicas de gestión, que es medir tu cantidad de prospectos, la gente que te llega, las conversaciones, los cierres. Sin métricas no tenés ni idea cómo escalar o cómo hacer mejores las cosas. Antes de seguir, te invito a que puedas mandarnos un mensaje haciendo clic abajo en el botón o el link que vas a encontrar, y ahí te vas a poner en contacto con nuestro equipo y un asesor va a poder tener, después de hacerte unas preguntas, una charla con vos uno a uno para poder comentarte cómo aplicar todo esto a tu caso particular de forma totalmente gratuita. Vamos a ver algunos casos reales entonces que van a ser especialmente relevantes para poder graficarte qué es lo que verdaderamente se puede conseguir. Flavia, que es entrenadora personal, llegó realmente al programa, recuerdo, dando clases muy baratas de forma presencial a mujeres que ella sentía que no terminaban de valorar el proceso, que no se lo tomaban en serio, que por ahí faltaban, eran intermitentes, iban, venían, y la verdad que creo que cobraba, no sé si $4 o $5 por clase. Y ella se dio cuenta después de trabajar con nosotros que tenía los mejores casos, ¿no? Que es la forma que tenemos de definir un nicho. Eran personas que querían en muy poco tiempo bajar una cantidad de kilos importante, hasta 10 kilos en 50 días en promedio, y que ella era muy buena haciendo eso y que realmente sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces creó la Operación Bikini, que era para llegar al verano, para llegar a una fiesta, etcétera, y empezó a centrarse en eso, en bajar de peso de forma saludable en poco tiempo para un evento en particular. Y así es como multiplicó por 10 sus ingresos, trabajando muchísimo menos tiempo, sacándose las idas y vueltas de encima, trabajando con mujeres mucho más comprometidas y pudiendo pasar más tiempo con su hijo. Tenemos el caso de Cristian Rivas también, que es mentor de cantantes. Pasó de cobrar $25 por mes a un programa de $1000, ayudando a quienes siempre soñaron con cantar pero no se animan. Dejó de ser vocal coach en general, de trabajar con un montón de personas que estaban quizás muy poco comprometidas con ese proceso, que lo hacían, no sé, algunos por compromiso, otros porque qué sé yo, porque era una distracción, pero no estaban realmente comprometidos, a un programa que empieza y termina, que tiene un objetivo, que es cantar en público, en este caso, para sacarse la vergüenza, y pasó a cobrar muchísimo más. Y hoy está entre $4 y $5000 y le ha cambiado la vida por completo a nivel económico y también a nivel presencia con sus hijos, que creo que tiene 4 hijos, y estilo de vida que realmente estaba trabajando demasiado antes de este cambio. Tenemos a Celeste, que es profesora de francés. Ella venía de dar clases genéricas a lanzar su programa Misión Napoleón para profesionales que trabajan con empresas francesas. Pasó de $500 a $2500 mensuales hablando el idioma de su cliente, no el del aula. Básicamente lo que ella hizo es
dejar de ofrecer clases de francés en general. Se dio cuenta que sus mejores clientes eran personas que necesitaban aplicar el francés en el ámbito laboral y que eso realmente le generaba un cambio muy grande y que ella era muy buena acompañando a ese tipo de personas. Entonces, a partir de definir ese nicho y empezar a comunicarle a ese nicho y generar obviamente todos los mecanismos de venta que vamos a ver más adelante cómo desarrollarlos, logró aumentar por 5 sus ingresos y sigue creciendo en todo este proceso. Después tenemos el caso de Emma Galeano, que es entrenador físico y competidor natural, y de ganar sueldos bajos en gimnasios a vivir 100% de sus asesorías online. Se posicionó como referente del culturismo natural con un nicho claro y comunidad fiel. Él venía con el miedo de que el culturismo natural era un mercado demasiado chico, pero la verdad es que eran sus mejores clientes los que querían quizás llegar a competir, y se dedicó principalmente a este tipo de procesos y se pudo posicionar muy rápido. Hoy es un referente en el tema, no solamente como competidor, sino también como coach, como entrenador, y sigue aumentando ingresos de forma exponencial, justamente porque cada vez puede cobrar más, porque es cada vez más referente en lo que hace y cada vez tiene mejores mecanismos. Tenemos el caso de Kiara Grande, que es educadora en neurociencia aplicada. Ella tiene 23 años y pasó de vender cursos baratos y dispersos a crear un programa de alto valor que ayuda a estudiantes avanzados a recibirse en 12 semanas. Ella superó los $10.000 mensuales y ella venía de 500, enfocándose justamente en este problema concreto, un resultado medible. Realmente pudo estructurar todo este proceso para que tenga sentido para un grupo de personas, para que sea muchísimo más valioso y verdaderamente en un mundo de la educación, donde por lo general se piensa que esto se tiene que cobrar barato, que no vale demasiado, ella está generando resultados extraordinarios a partir de aplicar todas las herramientas que vamos a ver en los próximos videos. En el próximo video justamente vamos a abrir tu negocio y mirar los mecanismos invisibles que quizás están frenando tu crecimiento y detectar cuál es tu verdadero cuello de botella, si es el mensaje, si es la propuesta o si es el sistema comercial. Identificar qué partes ya funcionan, aunque no las midas, para potenciarlas. Y ver los errores más comunes, entre profesores y entrenadores. Vamos a ver esto de las propuestas genéricas, la comunicación centrada en lo técnico, la falta total de métricas. ¿Cuáles son las cosas dentro de tu negocio? Primero vamos a conocer esos mecanismos y después cuáles son los errores comunes entre profesores y entrenadores. Nos vemos en el video 3. Vamos a comenzar con este video número 3, donde vamos a profundizar en los mecanismos invisibles quizás hasta ahora de tu negocio. Recordemos que si le vendes algo a alguien, tenés un negocio y estos mecanismos están funcionando. Sean visibles o no para vos, sean intencionables o no para vos, sean más conscientes o menos conscientes para vos, esto está funcionando en tu negocio. Si le vendes algo a alguien o si querés venderle algo a alguien, van a tener que funcionar. Así que es una muy buena idea conocerlos, entenderlos para poder accionar y entender cuáles son los botones que tenemos que tocar, cuáles son las piezas que tenemos que mover para que esto nos dé los resultados que estamos esperando. Muchas veces dentro de Pleno Emprendo, nosotros mismos nos sorprendemos la gente que llega y genera todos estos crecimientos, como en los casos que te conté en el video anterior. Se ve sorprendido por la velocidad de los cambios en los ingresos que tiene, ¿no? Y para serte sincero, nosotros también nos sorprendemos de gente que realmente son muy formados, que tienen mucha experiencia, que tienen muchos conocimientos, que son muy inteligentes también, que son muy capaces, porque si vienen probando hace mucho tiempo no vienen logrando los resultados esperados, ¿no? Económicamente. Y quizás cuando llegan a Pleno Emprendo aplicando estas herramientas, obviamente con decisión, con disciplina, con esfuerzo, logran resultados en menos de 6 meses. Resultados increíbles, por 4, por 5, por 10, como vimos anteriormente. ¿Por qué es que sucede esto? Bueno, la manera más simple que estoy encontrando de poder explicar esto es la siguiente. Imagínate que este barril representa tu negocio y que esos listones verticales de madera son las partes de tu negocio, ¿sí? La comunicación, tu servicio, la parte de gestión, la conversión, la venta, la prospección, etcétera, etcétera, ¿no? Después ahora lo vamos a ver mejor, pero son las partes de tu negocio, los mecanismos de tu negocio, los engranajes, vamos a decir. Entonces, claro, imagínate, ese barril, por más agua que vos le eches adentro, va a perder por el listón más bajo. El agua está representando los resultados, como dice ahí el dibujito. Entonces, por más agua que vos le quieras echar, se va a perder por ese listón más bajo, o sea, por la parte más descuidada de tu negocio, por el área menos desarrollada de tu negocio. Con lo cual, no importa qué tan altos sean los otros listones, los resultados totales van a estar determinados por ese listón más bajo. Entonces, nosotros lo que hacemos en Pleno Emprendo, y es un poco lo que vamos a tratar de hacer en el resto de los videos, es identificar cuál es tu listón más bajo para poder concentrar nuestras energías en poder agrandarlo, en este caso, mejorar esa parte del negocio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, los resultados totales del negocio aumentan, ¿sí? Entonces,
Esto es uno, si querés, de los marcos mentales que nosotros utilizamos, que explica el por qué tenemos tan buenos resultados y es algo que quiero que internalices. Un dueño de negocio, y cuando digo negocio puede ser que estés vos solo o puedes tener 5 personas o 10 o 50, es un negocio, tiene que estar dedicado permanentemente a ese factor limitante de crecimiento. Y vamos a ver ahora en los próximos pasos cómo determinarlo. Vamos a verlo más adelante, pero la realidad es que tenemos 3 grandes partes del negocio, que es la comunicación y la captación, ¿sí? Cómo te encuentra la gente correcta. El proceso de conversión, de venta, que es cómo convertís a ese interesado en un cliente que te pague. Y finalmente la entrega de servicio, ¿sí? Que básicamente es hacer que aquello que prometiste, el resultado al cual te comprometiste, realmente pueda ser logrado por ese alumno, ¿sí? Y siempre hay un cuello de botella en alguno de estas 3 partes. Vamos a ver ahora lo que serían los mecanismos completos de nuestro sistema, de nuestro negocio. Como te dije, estés en la escala que estés, aunque factures $100 por mes o $100,000 por mes, todas estas partes las tenés funcionando. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Tenemos la parte de nicho, ¿sí? Tenemos la parte de nicho, tenemos la parte de ventas, tenemos la parte de entrega de servicio, ¿sí? Y tenemos la parte de gestión. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno. Lo que es el nicho y la propuesta significa definir a quién le vamos a estar hablando, para quién es nuestro negocio y básicamente diseñar todo lo demás en función de esa persona. Y la propuesta de valor es aquello que nosotros tenemos para ofrecerle, ¿sí? Lo que nosotros tenemos como camino para que esa persona logre lo que está buscando. Entonces, lo primero que tenemos que entender es conocer a ese grupo de personas al cual nosotros queremos servir, venderle nuestro servicio y diseñar un servicio que sea de altísimo valor para ese grupo de personas. Esto es la fundación, el principio, la génesis y básicamente el motivo final por el cual nosotros hacemos absolutamente todo lo demás. Definir un nicho y crear una buena propuesta de valor. Si esto no está bien, todo lo demás va a andar mal. Y esto es un gran error. Muchas veces la gente va directamente al marketing sin hacer esto bien y por eso es que falla muchas veces. Y ahora sí, nos vamos al marketing y las ventas, entre comillas, que sería, tenemos el otro mecanismo que es el proceso de ventas. ¿Cómo hacemos que un desconocido se convierta en un cliente que hace una transferencia? Y acá tenemos, si quieren, 3 grandes partes que podría ser el alcance o la comunicación, que es la gente que nos descubre. Acá las redes sociales son un gran camino para hacer esto. Después tenemos la prospección o la nutrición, que quiere decir cómo ganamos su confianza, cómo hacemos que esa persona que hasta ahora era un desconocido, nosotros éramos desconocidos para ellos, ahora empiece a confiar realmente y a sentir que está en el lugar correcto. Y finalmente el cierre, que es ese momento especialmente diseñado para que esa persona tome la decisión de compra y se comprometa con un pago, sí, total, parcial, una seña, pero un compromiso que realmente lo haga pasar del otro lado de nuestro servicio. Y también está el mundo de la publicidad, de los ads, que lo vamos a ver sobre el final, de cómo manejándolo de una buena manera podemos verdaderamente generar una escala y aumentar nuestro negocio siendo más de lo que funciona. Tenemos el servicio también que tiene que estar muy bien diseñado, sí, tenemos que salir de la lógica de vender las horas, de vender las clases y tenemos que entrar en la lógica de vender una transformación, porque ese servicio básicamente va a estar orientado en todos los casos, señoras y señores, a generar un puente entre el punto A, en donde la persona no quiere estar, hacia el punto B, donde la persona quiere estar. Todo lo que nosotros podamos darle, sesiones, planillas, recursos, talleres, sesiones grupales, va a estar orientado a esa transformación y tenemos que diseñarlo de la manera más óptima posible. Esa gente nos va a dar casos de éxito, sí, que vamos a volver a utilizar para nutrir nuestro proceso de nicho y diferencial y así poder escalar. Todo eso, aunque no profundicemos mucho en estos videos, va a estar atravesado por herramientas de gestión y productividad que básicamente tienen el objetivo de poder aumentar nuestro impacto positivo y nuestros ingresos sin necesidad de trabajar más. Hay muchas cuestiones relacionadas a la productividad personal y al embudo optimizador, como le decimos, de nuestra propuesta de valor y de nuestro negocio, que nos va a permitir como ir podando las cosas o delegando también para poder aumentar el volumen de resultados sin que eso signifique ni más problemas ni más trabajo para nosotros. Como te vengo diciendo, si todo esto te resuena y querés saber cómo aplicarlo en tu caso particular, te invito a que hagas clic abajo para que un asesor se conecte con vos y de forma totalmente gratuita te muestre en una sesión 1 a 1 cómo aplicar todo esto a tu caso particular. Así que ahora mismo hace clic y ponete en contacto con nosotros. Los errores típicos en profesores
educadores y entrenadores a la hora de trabajar estos mecanismos, ¿sí? Sean conscientes o no. El nicho. Cuando tenemos que definir el nicho, por lo general dice que es mejor trabajar con cualquiera que quiera aprender o que quiera entrenar, porque la verdad es que le da miedo elegir un público específico porque siente que va a dejar afuera un montón de personas que le están pagando, y la verdad que eso es un gran error. Elegir un nicho, aunque no nos entre en la cabeza porque sabemos que es poco intuitivo, es contraintuitivo, pero elegir un grupo más específico de personas nos permite ampliar muchísimo nuestros ingresos. En la propuesta, hablar de lo que haces y no de lo que el cliente logra, explicar ejercicios, técnicas o contenidos sin una promesa concreta, un mensaje genérico, ¿no? Cuando nosotros, por lo general, lo que hacen los profesores y entrenadores con la propuesta es hablar del conocimiento que la persona se va a llevar y no de la transformación que le estamos ofreciendo. Ese es un gran error también, especialmente si se profundiza mucho en cuestiones técnicas que la persona no le interesan demasiado en principio y no se hace foco en el resultado que la persona se va a llevar, al cual nosotros estamos comprometidos. Eso es fundamental y es un gran error de profesores también y entrenadores. El proceso de captación, depender solamente del boca en boca o de publicaciones sin estrategia, contenidos que muestran clases o rutinas pero no explican por qué elegirte, ausencia total para generar conversaciones calificadas, ¿no? Básicamente depender del marketing de la fe, lo cual es un gran problema porque eso lleva a que todos los alumnos sean diferentes y no podamos optimizar los procesos, no nos podamos posicionar en ningún segmento en particular, no tengamos casos de éxito que nos permitan cerrar ese círculo que te mostré antes. Entonces eso definitivamente no es una buena idea. La conversión y la venta, no hay instancias diseñadas para vender, se comparte el precio antes de mostrar el valor, eso es un gran error también, se pasa el precio y no se logra como explicarle por qué es una buena idea trabajar con vos y por qué es una buena idea pagarte mucho más. Falta una estructura para conducir la conversación y acompañar esa decisión. Definitivamente no hay un proceso de venta diseñado. Cuando llega la persona, pregunta precio, se le pasa y a lo sumo se le pasa la disponibilidad y nada más. La entrega de servicio, cada cliente es un mundo nuevo, sin métodos ni etapas definidas. Cada alumno, ¿no? Se sobreentrega, se llega al agotamiento, la pérdida de rentabilidad, sin indicaciones de progreso, el cliente no percibe avances ni resultados, no se visibiliza todo eso. Por supuesto, estamos ahí en la clase a clase, taller a taller, entrenamiento a entrenamiento, y no nos permitimos estructurar eso con una metodología mucho mejor, lo hacemos todo de forma intuitiva, nos cuesta mucho delegar porque justamente no está metodologizado, nos cuesta mucho generar recursos complementarios que no dependan de nuestro tiempo porque no está metodologizado, porque no está pensado para un nicho específico, para una transformación específica, para una etapa específica, con lo cual todo eso genera ineficiencias que sumadas terminan en este agotamiento que hablamos antes, ¿no? Y a nivel gestión no se registran métricas básicas, ni cantidad de mensajes recibidos, ni cierres, ni ticket promedio. Hay desorden en los cobros, en la comunicación, en seguimiento, ¿no? Altas, bajas sin entender por qué. Hay falta de visibilidad real sobre lo que funciona y lo que no. Y todos estos problemas juntos realmente hacen que hoy te mantengas así de estancado, ¿no? Entonces, lo que tengo acá para decir como importante, como buena noticia también y como de forma esperanzadora, es que si te pasa todo esto, te aseguro que no estás solo. Y no solamente eso, sino que es a lo que nos dedicamos absolutamente todo el tiempo y es un gran punto de partida para poder empezar a construir un sistema que funciona. Así que en el próximo video lo que vamos a ver es justamente eso, cómo ordenar tu nicho y tu propuesta de valor para que puedas cobrar más por el mismo tiempo de trabajo, con un mensaje claro y profesional. Vas a entender cómo conectar con lo que ya sabes y lo que el alumno realmente necesita, ¿sí? Vamos a ver ejemplos del círculo virtuoso, de un buen servicio enfocado y cómo se impacta directamente en tus precios, y de un círculo vicioso en el cual probablemente estés y del cual tenés que salir, y te voy a mostrar cómo salir, cuál es la clave. Vamos a ver ejemplos reales de profesores y entrenadores también que multiplicaron ingresos, como vimos antes, y cómo crearon un sistema simple para atraer y nutrir y vender con claridad y coherencia. Así que nos vemos en el próximo video, en el video número 4. Vamos a comenzar con el video número 4, en donde vamos a profundizar sobre el nicho y la propuesta de valor, que esta es la gran clave, como siempre venimos diciendo. Esto es las fundaciones sobre la cual construir todo lo demás. Y acá vamos a ver cómo hacer para poder elegir bien un nicho específico y diseñar una propuesta de alto valor para que nos quieran pagar mucho más por la misma cantidad de trabajo, por lo mismo, vamos a decir. Entonces, vamos a ver cuáles son las grandes claves para poder hacer esto. Lo primero que quiero comentarte es cuál es el probable círculo vicioso en el que quizás estás. El círculo vicioso que muchas veces profesionales independientes, especialmente profesores y entrenadores, están, es que cobran poco porque trabajan solamente por recomendación con personas que llegan a su puerta tocando, ¿no? y pidiendo sus sesiones, sus clases.
como no están posicionados en nada en particular, compiten, son uno más dentro del mercado, entonces tienen que cobrar lo que cobran todos porque si no, las personas no le compran, simplemente porque no se están diferenciando. Entonces, eso hace que tengan que trabajar muchísimo tiempo para poder pagar las cuentas y tener una vida, ¿no? Más o menos copada, lo cual hace que como tenemos demasiado tiempo trabajando con nuestros alumnos, no tengamos tiempo para mejorar nuestro negocio, no para estudiar más de lo nuestro, sino para mejorar nuestro negocio, lo cual hace de alguna manera que tampoco tengamos tiempo para volver a trabajar en todos esos procesos. Cuando no tenemos tiempo de trabajar en todos esos procesos y partes de nuestro negocio, la cuestión se profundiza porque tampoco nos vamos a poder diferenciar y si no nos diferenciamos, entonces mucho menos vamos a poder cobrar más. Entonces seguimos siendo uno más, no nos diferenciamos, tenemos que cobrar lo que nos dice el mercado, que muchas veces está muy saturado y así se cierra el círculo virtuoso porque eso no nos da tiempo y así se profundiza cada vez más. Entonces estamos atrapados en ese círculo, si querés, de grandes esfuerzos y resultados mediocres, quizás no malos, pero mediocres. Y la verdad es que la forma de romper ese circuito es entrar en un círculo virtuoso cobrando mucho más. ¿Cómo hacemos para cobrar mucho más? Es bastante simple, generando una propuesta de altísimo valor para un grupo de personas que realmente lo valore de forma desproporcionada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros generamos eso con lo que ya sabés, esta es la buena noticia, no es que tenés que aprender nada nuevo, con lo que ya sabés hacer, vos es muy probable que lo puedas realmente crear, hace que vos puedas cobrar mucho más por ese mismo tiempo. Entonces, tenés que trabajar mucho menos tiempo en la semana para poder entregar ese servicio, o sea, directamente con tu cliente, para entregar esas clases o ese programa o esa transformación, lo cual te permite trabajar mucho más en tu negocio, lo cual te permite estar mucho más posicionado y trabajar con mejores clientes de alto valor, alumnos de alto valor, que a la vez están dispuestos a pagar más y así se cierra el círculo porque además eso te hace por ahí trabajar menos aún en la entrega de servicio para hacer la diferencia. Entonces se cierra el círculo y puedes ganar muchísimo más trabajando cada vez menos, ¿sí? Cada vez menos con tus clientes, no quiere decir que trabajes menos en total, o sea, pero estás trabajando en los mecanismos de tu negocio que te van posicionando, ya sea en la comunicación, en la venta, etc. Vamos a ver acá específicamente cómo hacer que puedas cobrar mucho más por lo mismo. Y esto es una fórmula matemática. Si sos profesor, probablemente lo puedas entender muy bien. Entonces, esto es el valor percibido, que es lo que la gente va a estar dispuesta a pagar, porque nadie paga más que el valor que percibe. Eso es una verdad grande como una casa, ¿sí? Y acá esto es la ecuación que nos va a dar, que nos va a determinar el valor percibido. Entonces, lo de arriba lo tenemos que agrandar, lo de abajo lo tenemos que achicar para generar más valor percibido. Esto es una cuenta matemática, ¿sí? Numerador y denominador. Entonces, tenemos la parte de arriba que es el resultado prometido, ¿sí? El resultado, al cual nos vamos a comprometer, esa es la forma correcta de decirlo, el resultado que nosotros le estamos ofreciendo a nuestro alumno que va a lograr por trabajar con nosotros. Recuerden acá el caso del plomero, lo importante que es esto. El porcentaje de éxito percibido que tiene nuestro cliente respecto de qué tan probable es lograr eso trabajando con nosotros, ¿no? Y abajo tenemos el tiempo, la postergación, que es cuánto tiempo va a tardar en lograrse ese resultado, el tiempo que la persona va a tener que dedicar durante todo ese proceso a obtener ese resultado y el esfuerzo que la persona va a tener que hacer para lograr ese resultado. Entonces, lo de arriba lo tenemos que agrandar y lo de abajo lo tenemos que achicar para aumentar el valor percibido y así aumentar el precio. Lo de arriba, ¿cuál es el resultado esperado? Tiene que ser lo más seductor posible. Dentro de la medida de la realidad tenemos que trabajar con nuestros mejores clientes, que ahora es un ejercicio que vamos a hacer a continuación, y poder determinar qué fue lo que realmente lograron. Y eso es lo que tenemos que ofrecer y salir a buscar más personas que quieran lograr lo mismo, solucionar ese mismo problema, ¿sí? El porcentaje de éxito percibido tiene que ver qué tan probable es que nos logren eso con nosotros, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que mostrar casos, testimonios, tenemos que generar autoridad contando nuestra experiencia, contando todo nuestro background y tenemos también que explicar nuestro método de forma simple para que la persona lo pueda entender. Si hacemos todo eso, van a aumentar estas dos cuestiones de arriba de la fórmula. El resultado esperado tiene que ser lo antes posible. Cuanto antes llegue ese resultado, más valor vamos a tener. Entonces tenemos que nosotros, como especialistas en el tema, buscar todos los atajos posibles en el buen sentido de la palabra atajo, ¿sí? No perder el tiempo, para que ese resultado sea lo más rápido posible en términos de tiempo. El tiempo que le pedimos a la persona también tiene que ser lo menor posible y esto muchas veces es contraintuitivo. Pensamos que contra más tiempo pasemos con la persona mejor y nada más lejos de la realidad. Y finalmente, el esfuerzo que la persona tiene que poner.
esto tiene que ser lo menor posible, ¿sí? Cuanto menos esfuerzo o sacrificios tenga que hacer la persona, mayor va a ser el valor percibido. De vuelta, muchas veces como profesores, como entrenadores, no pensamos en todo esto, pensamos que transmitir que la persona tiene que hacer esfuerzo, que las cosas llevan tiempo, etcétera, es una buena idea. Y la realidad es que más allá de que por supuesto hay un mínimo que tiene que ser así, la verdad es que nuestro trabajo minimizar toda esta parte de abajo de la fórmula y maximizar los resultados esperados y la probabilidad de éxito también. Entonces, cuanto más claro y específico y predecible sea el camino que vos ofreces, mayor va a ser el valor percibido. Y recordá que el valor percibido va a determinar el precio que nos van a pagar. Y el precio que nos van a pagar va a determinar si entramos en un círculo positivo o negativo de crecimiento. Ahora vamos a ver brevemente cómo elegir nuestro nicho ideal, ¿sí? Porque la realidad es que esa propuesta de alto valor solo va a servir para un grupo de personas específica. Cuando nosotros decidimos comprometernos con un resultado, tiene que ser el resultado que busca un grupo de personas específico. No nos podemos comprometer con ser especialistas y posicionarnos como referentes en todos los resultados, en todos los problemas, con todas las herramientas, con todos los tipos de personas. Necesitamos elegir un tipo de persona específico, con un problema específico, con un resultado esperado específico y trabajar con herramientas específicas, lo más específicas posible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir a tus mejores alumnos o proyectos de los últimos años, con nombre y apellido. ¿Cuáles son esas personas que pueden ser Carla, Federico, Mariana, con nombres de pila? Vamos a poner específicamente cuáles son tus mejores alumnos, aquellos que hayan sacado lo mejor de vos, que te hayan llevado a tu zona de genialidad, que hayan logrado los mejores resultados, que te recomiendan, que te hayan pagado el doble quizás si lo hubieses dicho todo aquello que iban a conseguir. ¿Cuáles son esos mejores alumnos de tu historia reciente? Te dejo un segundo para que los puedas anotar. Puedes poner pausa en el video. Una vez que hiciste eso, te pido que por favor describas de cada uno de ellos el proceso. Entonces vamos a poner Ana, y empezar. ¿Cómo es que llegó? ¿En qué situación? ¿De qué se quejaba? ¿Cómo se refería a sus problemas, a las cosas que quería conseguir en ese momento inicial? Después, ¿qué fue lo que trabajaron? ¿Cuáles fueron las herramientas, los procesos, la forma en que ella, junto a vos, llevó adelante todo ese proceso de transformación? ¿Qué herramientas, qué técnicas, qué métodos? Y finalmente, ¿qué fue lo que logró? De forma objetiva, a partir de tu visión experta, y también subjetiva, a partir de cómo se refería ella a aquellas cosas que realmente lograron. Una vez que haces esto por supuesto puedes ir pausando, tenés que leer esas 3 fichas y sacar los patrones en comunes. ¿Qué tienen en común a nivel tipo de persona? ¿Qué tienen en común como tipo de problema? ¿Cómo se referían a ese problema y con qué situación llegaron? ¿Qué trabajaron en común también en el proceso? ¿Cuáles fueron las herramientas, los métodos que trabajaron? ¿Y cuáles fueron esos resultados también en común? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se referían a esa situación? ¿Qué fue lo que trabajaron? Y finalmente, ¿qué lograron? Y finalmente, a partir de ese análisis vas a poder definir una frase que va a ser un primer indicio de por dónde ir con tu nicho. Que sería una cosa así. Trabajo con este tipo de personas que tienen este tipo de problemas a lograr este tipo de resultados en este tiempo aproximado sin sacrificio o esfuerzo común, con este tipo de técnica o método, te agrego también ahí. Si todo esto ves que te resuena, te invito a que abajo puedas hacer clic y nos puedas mandar un mensaje para que un asesor se ponga en contacto con vos y puedas tener una sesión totalmente gratuita que te explique cómo aplicar todo este método a tu caso particular. En el próximo video vamos a construir un sistema de ventas inteligente, una estructura simple para atraer, nutrir y convertir de forma predecible. Una vez que definimos a qué personas queremos atraer, el nicho y qué tenemos para ofrecerle propuesta, vamos a construir una maquinita de ventas que atraiga alumnos de alto valor de forma consistente y recurrente. Nos vemos en el video que viene para que puedas entender cómo generar ingresos estables, escalables y medibles. Bueno, vamos a continuar con el video número 5 de esta formación gratuita, en donde vamos a ver cómo construir esta maquinita de ventas para profesores y entrenadores, para que las ventas sean predecibles y en crecimiento. Y no solamente atraigamos a personas random que quieren trabajar con nosotros porque nos escucharon, sino atraer a alumnos de alto valor que van a estar dispuestos a pagarnos mucho más si realmente los convencemos de que trabajar con nosotros es una muy buena idea. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros vamos a trabajar con un embudo de ventas. Lo primero que tenemos que comprender es este gran concepto sobre cómo vamos a convertir desconocidos en clientes recomendadores y contentos. Lo primero que tenemos que entender es que esto no es un tubo de ventas. Estamos acostumbrados a que 10 personas quizás lleguen a nuestro negocio, o sea, nos mandan mensajes, vamos a decir, que nos conocen por recomendación o por lo que sea, que 10 personas avancen y probablemente que 10 nos terminen comprando o un poquito menos, pero que cada uno deje de avanzar en ese proceso o que nos diga que no, se
siente como un cierto fracaso, vamos a decir, o que no estamos haciendo bien las cosas o como algo negativo, y en realidad nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a un embudo de ventas, no a un tubo, en donde miles de personas nos descubren, donde cientos interactúan y quizás algunas decenas nos terminan comprando. Y eso está bien, que haya un porcentaje muy chico de esa gran cantidad de gente que nos compra. ¿Por qué? Porque en ese proceso de selección que tiene que ser eficiente, que ahora vamos a ver cómo hacerlo, que tiene que ser optimizable, que tiene que ser medible, en ese proceso van a ir decantando esas mejores personas, vamos a decir, en términos de qué tan buenas son para nuestro negocio. Tenemos que aprender a atraer a muchas personas y a filtrarlas de una manera eficiente para que solo queden aquellas que van a estar dispuestas a pagar muchísimo más por nuestros servicios. Este proceso de ventas tiene tres grandes partes: el cómo nos descubren, el cómo interactuamos y ganamos su confianza, y finalmente el cómo terminan comprándonos, ¿sí? Vamos a decirle arriba, medio y abajo para poder entenderlo, haciendo referencia a este embudo de venta. La parte de arriba básicamente es la visibilidad y conexión inicial. Instagram es un gran lugar para entrenadores y para profesores que quieren realmente darse a conocer. Responde a la pregunta: ¿cómo nos descubre la gente que nos necesita pero que aún no nos conoce? Son los canales principales que realmente funcionan mejor. Uno puede publicar piezas simples y reales, videos cortos enseñando algo, con testimonios de alumnos, con transformaciones visibles, con fragmentos de clases o entrenamientos. La gran consigna es que vos puedas contar aquello que estás trabajando con tus alumnos ideales, obviamente para atraer gente parecida. Entonces vos tenés que saber que si hay un cliente tuyo, un alumno tuyo que es ideal, allá afuera en ese mundo infinito que nos proporciona Internet, tenés infinitos más. Entonces vos contando aquello que estás trabajando con esas personas, te asegurás relevancia y conexión en la persona adecuada. La parte del medio entonces, que tiene que ver con ya comienza ese proceso de filtro. Uno tiene que entender verdaderamente si es la persona correcta para seguir hablando. Muchas veces el WhatsApp o mismo el mensaje directo de Instagram, y en muchos casos también contenido un poco más largo, también es un buen proceso de filtrado, como este que estás viendo en este momento. Es un contenido largo como parte de filtrado y el ganar confianza, gratuito. Es una forma también de poder hacer avanzar a esa persona en un proceso de confianza. Entonces fíjate que dice: ¿qué estás queriendo mejorar o lograr ahora? ¿Qué intentaste hasta ahora y no te funcionó? ¿Qué te gustaría conseguir en las próximas semanas? Ahora vamos a profundizar, pero básicamente en resumen es hacer hablar a la persona de aquellos problemas que vos sabés solucionar, del cual sos especialista. Y abajo básicamente es esa instancia de mostrar el total del valor y de la toma de decisión. Es donde mostrás tus métodos en acción. Es una reunión que puede ser un diagnóstico, puede ser una clase gratuita en este caso, puede ser un diagnóstico sin cargo, puede ser una entrevista gratuita. Un momento que puede ser gratuita o no, a veces se cobra, pero lo importante es que sea un momento especialmente diseñado para que puedas mostrar todo el valor de lo que haces, y ese es el momento ideal y preferencial como para que vos puedas en ese momento invitarlo a que pueda hacer un compromiso económico, que básicamente te pueda pagar para pasar ya a ser tu alumno, ¿sí? Las tres claves para repasar es cómo te descubre la gente, que ahí las redes sociales, Instagram en particular, es muy efectivo, no es el único, pero es muy efectivo. La parte del medio, que es cómo ganar su confianza, que a partir de contenido largo y haciéndolo hablar de sus problemas y aportándole valor. Y la parte de abajo es esa instancia muchas veces gratuita, que es donde terminás de mostrarle todo el valor de lo que tenés y sí le pedís ese compromiso económico para continuar. Las claves de la comunicación, la parte de arriba: hablar el lenguaje del alumno, no el lenguaje técnico, hablar en un lenguaje que la persona pueda comprender, no querer por hablar de forma técnica y querer parecer que uno sabe más, va a lograr mejores resultados. De hecho, todo lo contrario, cuando la persona no entiende, se aleja de tu negocio y pierde confianza, todo lo contrario a lo que uno puede suponer. Obviamente siempre teniendo en cuenta un nicho y una propuesta bien específica, ¿sí? Instagram y WhatsApp como canales principales. Instagram para que te descubran, y WhatsApp para poder interactuar, y después también, bueno, obviamente Google Meet o Zoom o lo que quieras, como para tener una llamada, o mismo presencial, si tenés un lugar presencial como para entregar esa sesión o clase gratuita, también es bueno. El contenido tiene que ser simple, tiene que ser constante, tenés que publicar todas las semanas por lo menos, y lo que funciona, impulsarlo con publicidad, como vamos a ver en un ratito, ¿sí? Cuando hablas claro y mostrás resultados y enfocás tu comunicación en el cliente correcto, todo tu negocio empieza a ordenarse alrededor de eso. Más consultas, mejores clientes y un flujo constante que no depende del azar. Eso es lo más importante.
Vamos a ver cómo estructurar entonces un diálogo efectivo para poder filtrar la mayor cantidad de personas que te descubrieron. Realmente hoy es relativamente simple generar un montón de interacciones impulsadas con publicidad o con buen contenido, pero lo difícil es seleccionar a la persona correcta para que avance hacia una instancia de venta que sí nos lleva más energía. Entonces no podemos estar, si querés, dando clases gratuitas a todo el mundo, sino a personas que están calificadas. Entonces, ¿cómo hacemos para calificarlas? Bien, lo primero que tenemos que hacer es una apertura y calificación rápida, ¿sí? Por lo general, una buena pregunta para saber realmente si es la persona correcta. No sé, por ejemplo, Flavia puede preguntar, ¿estás tratando de bajar en pocos meses de peso para poder llegar bien a un evento, a una fiesta o a una situación? ¿No? Por ejemplo. Entonces, eso ya te hace dar cuenta si la persona es la correcta o no. Por ahí te dice, no tengo ningún evento, ninguna fiesta, la verdad que no me interesa. Bueno, listo, no seguimos hablando, ¿sí? O, por ejemplo, Cristian puede preguntar, que es vocal coach, como ya vimos un nicho, podría preguntar, ¿vos sabés cantar? ¿Realmente querés que sos bueno técnicamente? Pero la verdad es que te da vergüenza cantar en público y estás tratando de superar eso. Bueno, entonces, preguntas que a la persona le haga hablar de sus problemas. Primero, para entender si es la persona correcta y ver si seguimos hablando o no. Y segundo, también para poder empezar a aportarle valor. ¿Por qué? Porque esas preguntas intencionadas, que es la segunda parte, nos va a permitir llevar a la persona hacia ese problema o a ese objetivo que quiere conseguir, del cual nosotros somos especialistas, del cual nosotros verdaderamente podemos aportarle un valor específico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Justamente eso, empezar a aportarle valor para que la persona sienta que está hablando con el referente adecuado, ¿sí? Con el mentor adecuado, con el profesor o entrenador adecuado. ¿Por qué? Porque los entendemos. Entonces, a partir de esas respuestas le vamos a decir, claro, yo te entiendo perfectamente, trabajo con un montón de personas que les pasa lo mismo y básicamente la solución viene por esto y por esto. Y más o menos le mostramos el camino. Cuando la persona vemos que ya realmente está confiando en nosotros y entendió que la podemos ayudar, la invitamos a ampliar justamente a una entrevista, a un diagnóstico, a una clase sin cargo, ¿sí? O puede ser también paga, pero de vuelta, ese no sería tu servicio principal, al menos que lo sea si estás en una etapa muy inicial, pero le invitamos justamente a una instancia donde podamos terminar de mostrarle el valor de lo que hacemos y venderle. Acá hay algunos ejemplos, entonces le puedes sacar captura de pantalla, de apertura y conexión rápida, de preguntas intencionadas, de aporte de valor específico, de invitación a ampliar y del cierre hacia la agenda, que puedes aplicar también a tu caso. Te vuelvo a repetir que si todo esto te resuena y quieres saber cómo aplicarlo a tu caso particular, te invito a que hagas clic abajo para que un asesor del equipo de Pleno Emprendo se ponga en contacto con vos para que te pueda hacer ciertas preguntas y te cuente cómo aplicar toda esta metodología a tu caso particular. Y finalmente tenemos la parte de esta llamada gratuita, esta clase gratuita o este momento preferencial donde vamos a mostrarle todo el valor de lo que hacemos y vamos a convencer a la persona de que verdaderamente es el momento adecuado para tomar una decisión de compra y trabajar con nosotros. Todo este proceso hace que aumente mucho el valor percibido porque aumenta mucho el porcentaje de éxito percibido que tiene la persona con nosotros, ¿verdad? Esto tiene 4 grandes partes, una llamada, vamos a decirle llamada de venta, ya saben que se va a llamar diferente para su cliente, pero entre nosotros es una llamada de venta, es una instancia de venta y va a tener 4 grandes partes. Punto AB, estrategia, propuesta y cierre. ¿Qué quiere decir cada uno? El punto AB es donde nosotros nos aseguramos de entender la situación actual de la persona y hacia dónde quiere ir. Recuerden que todos vendemos transformaciones, no vendemos conocimientos ni herramientas ni nada, vendemos transformaciones del punto A al punto B, ¿no? En el ejemplo del plomero que vimos antes, el punto A es me está perdiendo agua a la cocina y estoy desesperado, a la cocina está arreglada y ahora estoy tranquilo otra vez, ¿sí? Para hacerla simple. Entonces, todos tienen transformaciones que venden, obviamente esto va a salir del nicho, va a salir de la propuesta que tiene que ver con entender dónde está la persona y hacia dónde quiere ir, pero en esta llamada tenemos que escuchar el caso particular de la persona sobre cuál es la problemática actual, sobre qué es lo que hoy le está sucediendo y sobre sus objetivos, hacia dónde quiere ir. Cuando nosotros tenemos eso claro, recién pasamos a la parte de estrategia. La estrategia es la forma en que nosotros, todavía ni siquiera hablando de nuestro servicio, en que nosotros pensamos que podría ser una estrategia efectiva para ir de ese punto A ese punto B. Entonces, una vez que comprendemos, le vamos a contar, bueno, mira, a partir de esto que vos me contás y a partir de mi experiencia y conocimiento, yo te recomiendo que podamos hacer esto, esto y esto. Solo respondiendo a cómo va a transitar ese punto A B, no contándole todo lo que tiene tu propuesta todavía, sino recién eso. Cuando uno se asegura de que la persona ya
entendió perfectamente cómo es esa estrategia para llevar adelante ese punto A B, recién ahí le vamos a contar nuestro servicio. Recién ahí le vamos a decir, bueno, esta estrategia la vamos a llevar adelante en el contexto del servicio que yo tengo, que es este y este y este. Y ahí sí tangibilizamos todo lo que nosotros tenemos, las horas de sesiones, las clases, los talleres, los videos, la comunidad a la cual pueden participar, las, recetas, entrenamientos grabados, todo lo que nosotros tengamos como servicio para poder acompañarlo en esa estrategia. Y cuando nos aseguramos que la persona comprende que ese es el servicio que está buscando, recién ahí vamos a pasar al cierre. Y el cierre significa poder comentarles cuál es el paso siguiente, que puede ser una seña, que puede ser un pago parcial, un pago total o una agenda específica que determine, que cruce el umbral de ser un prospecto, una persona interesada, que cruce el umbral a ser un cliente. Esta es la estructura general entonces que tenemos que llevar adelante para poder lograr esto que queremos, que es que la persona perciba alto valor y que cruce ese umbral. Entonces, comunicación, prospección, ese diálogo que hablamos antes, y finalmente la venta, que es esta estructura. Porque trabajar no significa solo enseñar o entrenar a otras personas, también implica atraer sistemáticamente a alumnos correctos, comunicar, prospectar y cerrar con método. Recordemos esto, parte del trabajo, muchas veces, idealmente la mitad de tu tiempo, a veces mucho menos también es suficiente, ¿no? Puede ser, pero un 20, 30% por lo menos de tu tiempo tiene que estar dedicado, o sea, 1 o 2 días de la semana por lo menos, a trabajar en la comunicación, en la prospección, en ganar confianza y en cerrar las ventas con método. Tenemos que dedicarnos a esto, no solamente a entregar nuestro servicio, y quien entienda esto realmente va a hacer la diferencia, y quien no lo entienda va a estar destinado a que sus ingresos cada vez sean menores y a caer en ese círculo vicioso que hablábamos anteriormente. Acá te invito a que en resumen puedas agarrar, hacer una captura acá y que puedas empezar como a escribir y a practicar y a aproximar cada parte del embudo. ¿Cuáles serían algunas frases que podrías utilizar en la comunicación para atraer la atención de aquellas personas con las cuales querés trabajar? Que básicamente es contar lo que estás trabajando con tus clientes ideales, quiénes son, qué problemas tienen y qué quieren conseguir. Después la prospección, cuáles son aquellas preguntas que abren esos problemas y esos temas de los cuales vos sos especialista y que podés ayudar a los demás. Y finalmente, hacia dónde lo invitarías. Y finalmente, lo que es la venta, básicamente, que sería qué nombre tendría para que sea tentadora. O sea, puede ser una clase gratuita, como le quieras ponerle un nombre y un objetivo, y que para que sea tentadora a la persona asistir. Y principalmente entender cómo sería un típico punto A/B que te proponga, una típica estrategia que vos le puedas proponer, cómo te ves contando tu servicio, tu propuesta, y finalmente cuál sería ese paso específico para que ya pase a ser tu cliente. En el próximo video vamos a ver cómo escalar sin perder calidad, que ese es uno de los grandes miedos, cómo multiplicar lo que ya funciona con propuestas claras, comunicación efectiva y procesos sistematizados, y sostenerlo con estructura sin caer en el caos de apagar incendios de forma constante. Te muestro cómo profesores y entrenadores que definieron nicho y sistematizaron su servicio pudieron crecer con volumen. Te explico cómo lo estamos haciendo dentro de la comunidad interna y con métricas simples. Vamos a ver cómo detectar tu cuello de botella, cómo destrabarlo y volver a crecer. Nos vemos en el próximo video. Vamos a comenzar con este sexto y último video de esta formación gratuita para profesores y entrenadores y educadores y formadores, vamos a decirle también, que pueden entrar dentro de esta categoría. Vamos a comenzar con una parte súper importante de este video 6, que se trata de escalado, cómo seguir creciendo hasta donde vos quieras. Y cuando digo hasta donde vos quieras, en parte es lo que vamos a ver en este video, de qué significa las diferentes etapas. Vamos a ver la etapa de bote, velero, yate, crucero, que son las 4 grandes etapas que todo profesional independiente puede elegir en su crecimiento. Pero vamos a comenzar detectando cuál es tu cuello de botella. ¿Por qué? Porque como vimos en los videos anteriores, gran parte del problema o de la solución es detectar exactamente dónde está el problema, dónde está ese cuello de botella, ese factor limitante que no nos está dejando crecer. Y acá vamos a hacer un ejercicio súper específico para poder detectarlo. Imagínense que nuestro negocio es una tubería que tiene 3 grandes partes. Una tubería por donde pasan las personas o el dinero, y que ese dinero, el que a la derecha vamos a decir, es lo que nos va a quedar en el bolsillo. Entonces, claro, va a estar determinado por la sección o el caudal que se banque cada una de estas partes de esa tubería. Esas 3 grandes partes es la comunicación, el proceso de venta y el dar el servicio. La primera parte, ¿sí?, de comunicación tiene que ver con las personas a las cuales atraemos, ¿sí?, personas que nos necesitan y que nos descubren. Esa es la primera gran parte del negocio. La segunda gran parte es el proceso de venta, cómo ganamos su confianza y los convertimos en
clientes. Y finalmente la parte de dar el servicio, cómo entregamos ese resultado, esa transformación de forma consistente. Nuestro cuello de botella siempre va a estar en alguna de estas tres partes. Es muy probable que vos pienses que hoy tenés cosas para mejorar en los tres y eso es real, pero vamos a ver que la clave está en concentrar nuestras energías en una sola de estas partes, de hecho en una parte de esta parte, vamos a ver más adelante, pero lo importante es entender en qué parte enfocarnos, porque si dispersamos toda nuestra energía, se pone de manifiesto el gran dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta, y no terminamos de generar ningún tipo de cambios. Entonces vamos a identificar cuál es el factor limitante. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, podemos tener un buen proceso de venta, las personas que ya están interesadas nos compran, podemos tener un servicio que sea escalable, que podamos vender más, pero que nadie nos esté conociendo, o por lo menos que no suficientes personas nos estén conociendo. O quizás suficientes personas nos están conociendo, podemos realmente dar un servicio, tenemos un servicio escalable, podemos vender más realmente, estamos cobrando bien, pero la verdad es que no sabemos cómo convertir esos interesados en clientes ideales. Esto le pasa, por ejemplo, a personas que tienen que trabajar con su propuesta de valor, con su precio y su proceso de venta, que quizás ya tienen audiencia, ¿no? O quizás tenemos un buen proceso de comunicación, tenemos un buen proceso de venta que es eficiente, que es bueno, somos buenos vendiendo y quizás comunicando, nos conocen muchas personas, pero no tenemos más capacidad de servicio. Esto se da muchísimas veces cuando estamos saturados en la agenda y tenemos que rediseñar el servicio porque hoy está siendo nuestro cuello de botella, ya sea poniendo límites a los entregables, ya sea reduciendo nuestro tiempo personal o delegando y casi siempre aumentando nuestro precio. Entonces vamos a hacer una actividad para descubrir en este momento cuál es tu cuello de botella actual. Si yo te pregunto, ¿podrías duplicar la cantidad de alumnos actuales sin que caiga la calidad del servicio? Si yo te regalo alumnos, tal cual tenés hoy, tal cual están las cosas hoy, ¿vos podrías seguir entregando tu transformación, tu servicio, tus clases o lo que sea con la misma calidad? Si la respuesta es no, entonces el cuello de botella está en la entrega de servicio. Necesitas trabajar en la escalabilidad, documentar procesos y reducir la dependencia de tu tiempo. Ahí está la clave. Si la respuesta es sí, podría tener el doble, entonces pasamos a la próxima pregunta. ¿Tenés interesados que ya confían en vos pero que no cierran? Dicho de otra manera, si vos tuvieras esa clase gratuita bien diseñada y se la saldrías a ofrecer a la gente que te conoce, ¿tendrías por lo menos 10, 15, 20 personas que estarían encantadas de tomarla de forma gratuita? Si la respuesta es sí, entonces tu cuello de botella está en la venta. Tenés gente que te está prestando atención, pero tenés que mejorar y diseñar la instancia de cierre, mostrar más valor antes del precio y reforzar la confianza con el cliente. Si la respuesta es no, entonces pasamos de pregunta. ¿Sabes exactamente a quién ayudás y qué resultado específico estás ofreciendo? Si tu respuesta es sí, entonces tu desafío está en la comunicación. Ya sabes a quién le hablas, pero es momento de generar contenido de calidad como para poder ampliar la base de personas que te descubren. Si la respuesta es no, entonces hay que volver a revisar tu nicho y propuesta de valor como vimos antes para así empezar a comunicar de manera efectiva. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo usar la publicidad con eficiencia y con efectividad. Te pido por favor que me prestes atención, que vamos a hablar de números y está bueno que estés concentrado acá para que no te pase por al lado. Imagínate que el precio de tu servicio es de $500 y acá estás poniendo $100 de publicidad que generan 50 interesados, que generan 5 llamadas y que eso generan 2 ventas. Tu facturación va a ser de $1.000 porque vendiste 2 unidades a $500 y tu rentabilidad va a ser de 900 porque le estoy sacando los 100 de publicidad. Imaginemos que todo esto ya funciona, porque ahora vamos a ver las claves, ¿no? Para que funcione. Y el precio lo subís a $800 porque estás atrayendo a más gente y estás mejorando el diseño de tu propuesta y todo. Pero en este caso ponés $400 de publicidad, o sea, 4 veces más que lo anterior. Vas a generar 200 interesados, esto siempre y cuando no tengas tu cuello de botella en el servicio, ¿no? Vas a generar 200 interesados, de los cuales vas a generar 20 llamadas, fíjense que todo es por 4, ¿no? Y vas a generar 6 ventas. No puse 4 veces más, que hubiese sido 8, sino que puse 6 porque subiste el precio y quizás alguno se quedó afuera por precio. No hay ningún problema. Aún así, tu facturación va a ser de $4.800 y tu rentabilidad de $4.400. O sea, le restamos los 400 de publicidad y esa va a ser tu rentabilidad final. Fíjate que pasaste de $900 a $4.400. Y este es el típico proceso que hacen las personas dentro del Prendo Emprendo. Una vez que entiendan cuál es su propuesta, cuál es su nicho, lo están cobrando bien, aumentan el precio, ya prueban en chiquito
como este primer embudo, cómo funcionan las conversiones. Entonces después impulsan con publicidad y fíjate que se generan cambios increíbles simplemente haciendo más de lo que funciona. Esta es una de las grandes claves de los negocios de servicios de profesionales independientes y de las grandes claves de cómo todos nuestros casos de éxito, que son la gran mayoría de personas, logran realmente estos crecimientos. Es realmente simple y increíblemente efectiva la publicidad cuando se usa de esta manera. Ahora, cuando el mensaje está claro, la publicidad deja de ser una apuesta y se convierte en una palanca. Primero haces que el proceso funcione en chiquito, una comunicación precisa, una conversación efectiva y cierres reales. Y después usas la pauta para amplificar lo que ya convierte. Si el mensaje conecta y mantienes las tasas, subir el presupuesto multiplica resultados. Las claves están en aplicar la publicidad para amplificar lo que funciona y no para tapar la confusión. No viene a solucionar nada, viene a multiplicar lo que ya funciona. Mirar obviamente los números básicos, que son las interacciones, las conversaciones y los cierres, esas tres cosas, ¿no? Ajustar siempre los cuellos de botella o destrabarlos cada vez que aparezcan, ¿sí? Y delegar tareas de contacto y seguimiento muchas veces también es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque una cosa es procesar 50 interesados y otra cosa es procesar 200 interesados. Pero lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a facturar más, podemos empezar a delegar, por ejemplo, un asistente virtual o lo que se llama appointment setter, que son personas que generan estas entrevistas de venta. Es una muy buena primera opción. Si todo esto te hace sentido y te resuena, te invito a que puedas mandarnos un mensaje haciendo clic abajo en el botón o en el link para que un asesor se ponga en contacto con vos, pueda escuchar tu caso particular y te pueda contar cómo aplicar todo esto a tu caso particular. Vamos a ir con las 4 etapas de un negocio de profesores y entrenadores. Acá tenemos que entender que estas 4 etapas básicamente son una referencia para entender cuáles son los desafíos y las cosas más importantes en cada momento y que cada uno tiene que elegir, si quieren, en qué escalón de este crecimiento quiere centrarse, quiere pararse y a dónde quiere aspirar básicamente. Tenemos 4 grandes partes que sería bote, velero, yate y crucero. Quiero decir que acá no solamente nosotros ya hicimos este recorrido hace tiempo, sino que también hoy seguimos acompañando a profesionales independientes en general, a profesores y educadores también a hacer este recorrido, ¿sí? El bote, estamos hablando de entre 500 y $2.000 al mes. El velero entre 3.000 y $10.000 al mes. El yate entre 10.000 y 30.000 al mes. Y el crucero de 30.000, 50.000 o más al mes. En general, dentro del Pleno Emprendo, la transformación que más acompañamos es de bote a velero, ¿sí? Personas que ya facturan algo y que quizás, como decimos, viven, pero no hacen la diferencia, pasan a estructurar ciertas cosas y pasan a velero, ¿no? A decir, bueno, ahora no solamente vivo bien, sino que hago una diferencia. Hay algunas personas que también las acompañamos a la etapa de yate, donde van de 10.000 a 30.000, algunas pocas, y algunas menos también que los acompañamos en procesos que superan los $50.000 al mes, que sería ya una instancia de crucero, como nosotros le decimos. Básicamente, la instancia de bote, la gran meta en ese momento, si estás ahí, es validar que existe un grupo de personas que realmente que realmente se transforma con tu servicio. O sea, básicamente definir muy bien lo que es el nicho y una propuesta diferencial y específica, ¿sí? Esa es la gran clave. Cuando nosotros definimos bien eso y nos damos cuenta que funciona, ya las cosas empiezan a cambiar. En la etapa número 2, que es la del velero, tiene que ver con esto del orden y la repetición. Es sostener ingresos constantes, o sea, sin que eso signifique más trabajo. Las claves está en estandarizar y optimizar, mejor dicho, la entrega con los materiales, con la comunicación, reducir la intervención directa y aumentar la percepción de valor, implementando un método claro de comunicación de venta con mensajes específicos y seguimiento activo. Básicamente, que todo el proceso de venta esté muy bien diseñado y que la propuesta de valor sea altamente rentable. En la propuesta ya de yate de 10.000 a 30.000, la meta es lograr que otros hagan parte del proceso. O sea, acá está el gran desafío de generar equipo, ¿sí? Documentar procesos y hacer que las otras personas hagan lo que vos ya venís haciendo, pero quizás igual o mejor que vos. Y la última etapa de crucero está en consistencia, en escala, en sistemas, básicamente, y la meta está en escalar manteniendo la calidad y previsibilidad. Acá ya sabes recontra bien lo que tenés que hacer, en el anterior también, y simplemente tenés que aprender a hacerlo en gran volumen, ¿sí? No voy a profundizar demasiado acá porque no es la mayoría de los casos de probablemente que estén viendo este video. Ahora lo que te voy a contar es cómo hacer para poder, cuál sería el paso que sigue. Vos hasta ahora estuviste viendo en todos estos videos el sistema que nosotros usamos, estuviste viendo casos, estuviste viendo ese paso a paso de cómo definir un nicho, crear una propuesta de alto valor, generar una maquinita de ventas con esas 3 grandes partes y finalmente cómo escalar haciendo más de lo que funciona. Eso es lo que viste hasta ahora. Ahora probablemente esto te resuene, digas esto es exactamente lo que yo necesito, pero no sepas cómo aplicarlo si querés de forma particular. Obviamente vos puedes probar, puedes hacerlo con prueba y error, como muchas veces nosotros lo hicimos en su momento
momento, cuando no teníamos a alguien que nos guíe, pero también podés elegir sumarte al programa de Pleno Emprendo, porque básicamente nosotros llevamos adelante de forma totalmente personalizada, con coaches especializados y con expertos en cada área, trabajando con vos mano a mano durante 6 meses para que vos puedas poner a funcionar todo esto. Dentro del programa, como te decía y te lo he repetido varias veces, logramos que profesionales independientes, profesores, educadores como vos, entrenadores, logren multiplicar en promedio por 4, por 5 sus ingresos en estos 120 días. Y básicamente lo hacemos eligiendo un nicho rentable alineado con vos, te ayudamos personalizadamente a hacerlo, diseñando una propuesta clara y específica, te ayudamos específicamente a hacerlo, construyendo un sistema de atracción y ventas y empezamos a trabajar con alumnos de alto valor de forma predecible. Te acompañamos con paso a paso para decidir con precisión tu nicho y tu propuesta, construimos con vos la versión funcional de un sistema comercial y lo dejamos operativo, te guiamos para sostenerlo semana a semana atrayendo y convirtiendo clientes calificados, te ayudamos a comunicar tu valor, a cerrar ventas y escalar sin perder calidad y te asistimos con implementación de procesos y rutinas que te den orden, foco y consistencia. ¿Cómo lo hacemos y qué es lo que vas a recibir? Básicamente es acompañamiento personalizado de un coach especializado en tu caso, equipos de comunicación y de ventas trabajando junto a vos, encuentros grupales, individuales y limitados con expertos, revisión directa de mensajes, embudos y cierres, ¿sí? Con feedback directo, una biblioteca completa de materiales de acceso de por vida con plantillas, entrenamientos y con todo lo que necesitas para llevar adelante esto, y una comunidad privada de profesores y entrenadores y de profesionales independientes en general que están aplicando todo esto que va a ser parte para siempre de tu patrimonio. Esto quiero decir que si llegaste hasta acá, te viste todo este video y realmente sentís que sos la persona correcta, te invito a que puedas hacer clic abajo y nos mandes un mensaje para poder coordinar una llamada con un asesor que de forma totalmente gratuita te va a ayudar a entender cómo aplicar todo este método a tu caso particular. Y también te invito a que aproveches este momento de claridad y que no lo dejes pasar, que realmente generes esta acción que va a ser un antes y un después, que es mandarnos un mensaje y agendar una llamada, porque si no corres el riesgo real, porque lo vemos todo el tiempo, de que quizás estás al borde de empezar a generar una transformación, un crecimiento, que sea un antes y un después este año y sin embargo si quizás volvés a tus hábitos de siempre, a estar de vuelta tapado de trabajo, sin una dirección clara, es probable que vuelvas o que no hagas nada básicamente y que sigas haciendo lo mismo de siempre y ya sabemos que hacer lo mismo de siempre no da resultados diferentes. Entonces te invito a que hagas algo diferente, a que te pongas en contacto con nosotros, a que tengas esta llamada y ahí puedas decidir verdaderamente ya con toda la información, conociendo bien el precio de todo esto y una planificación de cómo recuperarlo, puedas tomar una buena decisión informada, racional sobre recibir esta ayuda. Por supuesto que lo puedes hacer por tu cuenta, te va a llevar quizás muchos meses o incluso años de prueba y error. Esto es un gran atajo, esto es una forma de conseguir los resultados. Quizás antes de que termines de entenderlo ya vas a estar teniendo resultados. Eso es lo que hacemos todos los días y realmente te invito a que si te sentís reflejado y te resuena todo esto, a que des el paso porque realmente nos apasiona trabajar con gente como vos, que realmente quiera hacer rentable su conocimiento y este es el momento de hacerlo. Hay una gran ventana de oportunidad para esto en Argentina y Latinoamérica. Es el momento adecuado, así que te invito a que tomes acción y pases a ser parte de estas personas que están haciendo las cosas diferentes y que se está convirtiendo en referente de lo suyo y viviendo muy bien económicamente. Vos también lo puedes hacer. Te invito a que tomes acción ahora mismo y ojalá nos veamos adentro del programa.